Muy bien, gracias una vez más a los que han llegado, hay más que se están sumando. Como hacemos siempre al final, vamos a preguntar si alguno está aquí por primera vez, pero vamos a aprovechar el tiempo, tenemos un buen tiempo para poder disfrutar de la palabra de Dios y para seguir aprendiendo. Estamos prácticamente terminando, yo creo que probablemente nos quede un martes más a partir de este y después tenemos unas pequeñas vacaciones para retomar en enero con un nuevo tema. Y estuvimos viendo, por ejemplo, el martes pasado, un ejemplo de relación en conflicto que si bien no fue una relación de pareja o de matrimonio, es perfectamente aplicable a nuestros matrimonios, a nuestras relaciones. Los que estuvieron, los que recuerdan, estuvimos viendo en Génesis, no lo busquen ahora porque no lo vamos a volver a considerar, ya lo vimos el martes, estuvimos viendo en Génesis capítulo 12, 13, un conflicto que como surgió, se apagó. Y fue el conflicto entre Abraham y su sobrino Lot. O para decirlo de una mejor manera, fue el conflicto entre Lot y su tío Abraham. Pero el conflicto de hecho existió porque ahí el relato dice, hubo contienda, así dice, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Entonces, obviamente, esto significa que el conflicto existió. Pero vuelvo y repito, como había una parte o un participante del conflicto que tenía sus convicciones puestas en el lugar correcto y sus motivaciones controladas por esas convicciones, sus acciones favorecieron para que el conflicto no tome dimensiones mayores y así como comenzó, terminó. Claro, podemos decir que es el ideal en toda relación, porque lo hemos dicho y lo seguiré diciendo, ¿no? Conflictos van a haber siempre y seguirán habiendo, hubieron, son parte de la relación. Ahora, ¿cuál es el ideal? Bueno, el ideal es que el conflicto inicie, porque de hecho, hasta lo hemos dicho también, que es no solamente que es una realidad inevitable, sino que tampoco hay que evitarla, pudiendo evitarla, porque, o sea, bueno, si pudiendo evitar el conflicto, sí hay que evitarlo, pero al punto que quiero llegar es que tenemos que aprender a sacarle provecho a nuestras diferencias. Acordate que ese era el tema principal de nuestro estudio, sacándole provecho a nuestras diferencias. O sea, lo hemos dicho y lo quiero repetir, el conflicto, no hay que tenerle miedo al conflicto. Mayormente yo creo que en el tema del conflicto matrimonial hay un tabú. Y decimos, no, lo que pasa es que con mi esposa, con mi esposo, estamos en conflicto. Bueno, está bien. La pregunta del millón no es si estás o no estás, o si va a venir o no va a venir, porque va a venir, si no estás vas a estar. La pregunta del millón es, ok, ¿y qué están haciendo con el conflicto? ¿Están manejando el conflicto o el conflicto los maneja a ustedes? ¿Están aprendiendo a controlar sus emociones en medio voy a usar una palabra, ¿no? En medio del remolino, del huracán, del torbellino, del conflicto? ¿Están aprendiendo a controlar sus emociones o están siendo controlados por sus emociones? Esa es la pregunta del millón. ¿Están aprendiendo a sacarle provecho a sus diferencias o están cayendo bajo el peso de las diferencias? Cuando están en un conflicto, el conflicto es como un nuevo cimiento para
para construir una etapa nueva en el matrimonio, de mayor unidad, de mayor conocimiento, de mayor dependencia de Dios. O sea, el conflicto es una piedra más en el cimiento de la construcción de tu matrimonio, o es una piedra más sobre el matrimonio que lo va sepultando. Porque son dos cosas diferentes. La misma piedra que puede servir como cimiento para una construcción, puede servir como una piedra que te va hundiendo y te va sepultando. Depende de la actitud que tengas. El conflicto lo podemos asociar con la piedra, porque sí, es un obstáculo en el camino. Pero ¿qué voy a hacer con esa piedra? ¿Se la voy a arrojar en la cara a mi cónyuge? Si hago eso, voy a ser sepultado bajo el peso del conflicto. O la voy a usar como una piedra para seguir formando el cimiento de mi matrimonio. La decisión es mía, ¿ves? La piedra es la misma, pero mi actitud hacia el conflicto es lo que va a cambiar el resultado final. Entonces, en este pasaje de Génesis que analizamos el martes, obviamente el 50% de la parte del conflicto tenía sus motivaciones muy mal. Era el joven Lot, ambición, egoísmo, desconfianza en Dios. Y la otra parte, el otro 50%, Abraham, el tío, tenía sus motivaciones bien centradas en las convicciones de un Dios que le protegía, que le proveía y que le había prometido que no lo iba a dejar. Entonces, Abraham fue el balde de agua fría que apagó el fuego del conflicto. Ahora, yo te pregunto a vos, antes de entrar al pasaje de hoy, ¿vos sos el balde de agua fría que apaga el conflicto o sos el balde de gasolina que lo enciende más? ¿Mm? O sea, ¿cómo está siendo tu participación? Bueno, creo que esto nos sirve de introducción. Filipenses capítulo 2, tenemos unos consejos del apóstol Pablo. Prácticamente toda la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos tiene como propósito final el capítulo 4, porque el capítulo 4 comienza mencionando un grave conflicto de relación que, como en el caso del Génesis, no fue en un matrimonio, ni siquiera fue entre hombre y mujer, pero podemos sacar principios para nuestras parejas. El caso de Génesis fue conflicto entre dos hombres, Abraham o Lot y Abraham. Y en el caso de Filipenses fue conflicto entre dos mujeres, como se llamaban, Evodia y Síntique. Así que, como te podés dar cuenta, en una relación de convivencia el conflicto no respeta sexos, no respeta niveles culturales, sociales, económicos. Por decirlo de otra manera, si vos querés buscar motivos para pelearte con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, lo vas a encontrar. Porque en toda relación de convivencia hay motivos sobrados para pelearse. Son parte del combo. Probablemente haya aquí hoy alguno que haya llegado al altar, a los votos maritales, al matrimonio, ingenuamente, discúlpenme la palabra, pensando que habían encontrado la persona ideal y que comenzaban la vida ideal, una persona que iba a estar de acuerdo en todo, una persona que me iba a entender, a aceptar y a comprender en todo, y una persona a la cual yo también iba a aceptar, a comprender y a entender. Al poco tiempo nos dimos cuenta que esto era una utopía. Y no es que nos engañaron, ni tampoco es que me equivoqué.
es que el conflicto es parte del matrimonio. Hay muchos cónyuges que cuando no saben cómo confrontar maduramente el conflicto, llegan a pensar, me equivoqué con este hombre, me equivoqué con esta mujer. Y esa es una pregunta, o mejor dicho, esa es no una pregunta, una declaración que no me lleva a buen puerto. Porque el hecho de que me haya o no me haya equivocado, hoy juega un papel secundario. ¿A qué me refiero? Que estoy casado, estoy viviendo, tengo mi vida junto a esa persona, tengo hijos con esa persona, tengo bienes en común, tengo toda mi historia atravesada con esa persona. Entonces, el hecho de pensar si me equivoqué o no me equivoqué no me lleva a ningún puerto. La pregunta que me lleva a buenos puertos es decir, ok, tranquilo, respiremos. Hay conflictos. Nunca imaginé encontrarme en esta situación. No me casé para esto, obvio, nadie se casó para eso. Pero aquí estamos, en el medio del ojo de la tormenta. Y la pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuáles son las herramientas que Dios me da para poder atravesar y tal vez, inclusive, salir más madura, más maduro, luego de atravesar este conflicto? Así que tanto hombres como mujeres, sacarán dos mujeres, dice el capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Claramente Pablo se está dirigiendo a cristianos. Sí, pero habían dos mujeres cristianas, siervas de Dios, que habían trabajado y luchado codo a codo con el apóstol Pablo, que amaban la obra de Dios, pero que estaban en un conflicto que no le encontraban solución. Versículo 2 del capítulo 4 de Filipenses dice, ruego a Evodia y a Sintique, ese era el nombre de las dos mujeres, que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 3 dice, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, porque ellas combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, tenemos dos hermanas que en un momento de sus historias combatieron codo a codo contra Satanás y a favor del Evangelio. Eso dice Pablo. Combatieron junto conmigo en el Evangelio. Esas dos hermanas hoy estaban combatiendo entre ellas. Mirá, Satanás es tan astuto que no solamente ataca al ejército de Dios, que se llama la iglesia, desde afuera, sino desde adentro. Un conflicto no resuelto, mal resuelto, no enfrentado de una manera madura, es un ataque de Satanás. Acá tenemos dos mujeres que estaban combatiéndose entre ellas. Una de las primeras cosas que logra el conflicto en una relación, inclusive la relación conyugal, es hacernos creer que el enemigo es mi cónyuge con el que estoy en conflicto. Y eso es un gran error, porque no tenemos que ver a nuestros cónyuges como enemigos. No, que ella me hizo esto. No, es que él me hizo lo otro. No, es que ella me atacó. No, es que él me hace salir de mis cabales. A ver, ella no te atacó, querido esposo. Satanás está atacando tu matrimonio. Él no te atacó, querida mujer. Satanás está atacando tu matrimonio. Cuando Salomón escribe aquel pasaje excelso, no lo vamos a buscar porque lo conocemos,
se lee en casi todas las bodas, mejores son dos que uno, cuando empieza a hablar de los beneficios, dice, porque si uno quiere prevalecer contra el otro le ayudará. Pero lo triste es que mayormente, en los conflictos matrimoniales, como pasaba aquí en la iglesia de Filipos entre estas dos hermanas, los cónyuges, de una manera inmadura, se pelean entre ellos en vez de unirse, como dice el pasaje de Eclesiastés, espalda con espalda, como los gladiadores se defendían en la antigua Roma imperial, y juntos pelear contra el que verdaderamente es el enemigo en el conflicto, que no es tu cónyuge, es Satanás. Eso es lo ideal. Y acá tenemos dos mujeres que durante una etapa de sus vidas pelearon espalda con espalda, ayudándose contra el enemigo, y hoy se dieron vuelta y estaban enfrentados entre ellos. ¿Por qué? Porque el conflicto estaba ganando la batalla. Ah, bueno, estaba nada más que para recordarte que hoy a las 19:30, como cada martes, tenemos otra vez. Hay un, Omarcito, ok, gracias. Hay un micrófono abierto. Yo pensé que era alguien que quería opinar algo. Bueno, versículo 3. Continuamos de Filipenses 4. Dice, asimismo te ayudo a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. A mí me gusta esta frase porque yo creo que Pablo dice esto con cierta suspicacia. ¿Por qué le menciona a Evodia y a Sintique que sus nombres están escritos en el libro de la vida? Y por una razón muy obvia. Pablo les está diciendo, Evodia, Sintique van a pasar la eternidad juntas, así que empiecen a llevarse bien desde ahora. Claro, obviamente. Tú dirás, bueno, pasa que en aquel tiempo tenemos cuerpos glorificados, hoy no puedo. Sí podemos. Cuando lo hacemos con la ayuda del Señor, sí podemos. Y termina el versículo 4, también lo conocemos casi de memoria, y dice, regocijaos en el Señor siempre. No le dice, Evodia, regocíjate en que Sintique te trate bien, ¿no? No le dice, Sintique, regocíjate en que Evodia te trate bien, ¿no? Le dice, Evodia y Sintique, aprendan a regocijarse en el Señor. O sea, no estén mirando las tristezas, porque vamos a hacer, no quiero ser místico, ¿no? Ustedes me han escuchado repetir esto varias veces. No quiero ser místico, vamos a ser realistas. El conflicto trae tristeza, y yo te lo dije el martes pasado. ¿Vos te pensás que no le dolió al corazón de Abraham lo que el sobrino le hizo? ¿Vos te pensás que Abraham no tuvo que contar hasta 1000 para aguantarse? Sí, sí, el conflicto trae tristeza, obviamente. La ofensa duele, se sufre, lastima. Los que me escucharon el domingo en el sermón del culto de la iglesia, yo hablé del pasaje excelso del amor en 1 Corintios 13, y ¿qué dije? El amor es sufrido. El amor lo sufre todo y el amor lo soporta todo. Sí, claro que sí. Pero acá Pablo dice, mira, tenés dos opciones: pasarte la vida mirando la tristeza que te ocasiona el conflicto, tu cónyuge, etcétera, o pasar el resto de tu vida mirando el gozo que te ocasiona tu Señor. Y Pablo dice, yo te aconsejo que escojas
regocijarte en el Señor en lugar de estresarte con tu esposo o con tu esposa. ¿Y cómo así? Bueno, vamos al capítulo 2 y vamos a ver algunos motivos que Pablo presenta, que son esos poquitos motivos, ya son más que sobrados para gozarnos en el Señor. Por tanto, capítulo 2 de Filipenses, por eso yo les decía que esta carta, Pablo ya la empieza desde los primeros capítulos a preparar, a preparar el terreno, a preparar el terreno para llegar a este conflicto entre Bodia y Sintique, ¿no? Dice capítulo 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Vamos a aplicarlo a matrimonio estos versículos, ¿sí? Como digo yo, la versión conyugal. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Queridos cónyuges, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a su cónyuge como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de su cónyuge. ¿Cómo logro esto del versículo 2, 3 y 4? Porque son pedidos del apóstol, ¿no? Ya, veamos. Dice, sientan lo mismo, primero, tengan el mismo amor, estén unánimes, después repite, sientan la misma cosa. Versículo 3 dice, no hagan nada por contienda o vanagloria, háganlo todo con humildad, estimen cada uno a los demás como superiores a uno mismo y no miren cada uno por lo suyo, sino 7 cosas, 7 consejos a medida de exhortación que el apóstol Pablo da para una relación convivencial. Una relación armónica, apliquémoslo, una relación matrimonial. Ahora, la pregunta es, ¿cómo, Pablo? Estas 7 cosas que me acabas de pedir no son fáciles. Muy sencillo, dice el apóstol. Voy a responderle esa pregunta con otra pregunta más. Porque el versículo 1 está casi escrito en forma de pregunta retórica. No tiene signos de interrogación, pero tendríamos que entenderlo así. Miren, vamos de vuelta al versículo 1. Por tanto, ¿hay alguna consolación en Cristo? ¿Alguna vez fuiste consolada por Cristo? ¿Alguna vez fuiste consolado por Cristo? Eso pregunta Pablo, ¿eh? Eso pregunta. ¿Hay algún registro en el banco de tu memoria de haber sido consolado por Cristo, querido cónyuge? Y bueno, no me respondan, no hace falta que me responda. Yo sé cuál es la respuesta. Sí, todos los que estamos aquí presentes podemos dar fe que de una o de otra manera, en diferentes etapas de nuestra vida, sí, hubo consolación de Cristo. Después, seguimos, dice, ¿hubo algún consuelo de amor? O sea, acá se suma otra palabra, el amor. ¿Has sentido el amor de Jesús quizás cuando nadie te amaba y ese amor te consoló? Tal vez aún antes de tu vida matrimonial, de tu experiencia conyugal, cuando eras hijo, hija, cuando eras niña, adolescente, joven, diferentes situaciones, quizás de las personas que tuviste que recibir amor, recibiste maltrato, pero ahí estuvo el amor de Jesús. ¿Hubo algún consuelo a través de su amor? Y no te voy a hacer la pregunta porque ya sé la respuesta. Todos podemos decir sí.
Experimento y he experimentado y seguiré experimentando ese amor de Cristo que me consuela. Dice, ¿podés dar fe que hubo algún afecto entrañable? ¿No entienden la idea? Afecto entrañable es ese amor que te brota de adentro, que no es un amor de labios, de palabras. Es un afecto que brota desde adentro. ¿Sentiste alguna vez eso de parte de Jesús? Como la parábola del hijo pródigo que dice que cuando el papá lo vio al hijo venir caminando, dice que se conmovió en sus entrañas. Eso es un afecto entrañable. Y ahí el padre de la parábola está representando a Dios. Bueno, así Dios te trata, no con un amor de palabritas nomás. Lo que sentimos de parte de Dios, de Jesús, es un afecto entrañable. ¿Hubo alguna vez algo de eso? Pregunta Pablo. Bueno, sí, Pablo, claro, hubo. Ok. ¿Podés decir que Dios tiene misericordia de ti? Porque así termina el versículo 1. ¿Hubo alguna misericordia? Pero claro, Pablo, muchas misericordias. Bueno, dice Pablo, si Dios los trata tan bien a ustedes, así deben tratarse ustedes los unos a los otros. Por eso el apóstol Pablo, antes de dar estas 7 exhortaciones, estos 7 ruegos, estos 7 consejos, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, sean unánimes, no hagan nada por pelearse o por vanagloria, actúen entre ustedes con humildad, considérense como superiores uno al otro, no miren solo por lo de ustedes, sino por lo del cónyuge. Estas 7 cosas que hablan del buen trato dentro del matrimonio se pueden lograr cuando yo entiendo el buen trato que Dios tiene conmigo cada día. Porque esto que leímos recién, su consuelo, su amor, su afecto entrañable, su misericordia, están a disposición nuestras y nos, como decía David, ¿no? En el Salmo 23, mi copa está rebosando. Es un cariño, un mimo, un buen trato inmerecido que Dios tiene por cada uno de nosotros todos los días. Pablo dice, bueno, si Dios los trata tan bien a ustedes, ustedes deben tratarse así los unos a los otros. Ahora, volvamos al capítulo 4, porque dejamos a Evodia y a Sintique peleadas. Y aquí el apóstol Pablo les va a dar algunos consejos. En primer lugar, les va a decir en el versículo 2, sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Sí? Sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué significa esto? Cuando dice sean de un mismo sentir en el Señor, está haciendo referencia, otra vez un ratito saltemos al capítulo 2, ahora el versículo 5, también lo conocemos casi de memoria, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué sentir en Cristo Jesús? Bueno, sabemos cómo continúa, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese fue el sentir que hubo en Cristo Jesús.
Por eso le va a decir a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Sean de un mismo sentir, de este sentir que hubo en Cristo Jesús, que Él dejó sus privilegios para servir por amor a la humanidad, o sea, a ti y a mí. Aquí viene una pregunta para el matrimonio. Querido esposo, querida esposa, ¿estás practicando el renunciar a tus privilegios, a tus derechos, a tus gustos, a tu cultura, a tus costumbres, a tus amigos, a tus horarios, para servir por amor a tu cónyuge? ¿Es en ti esto una práctica diaria, continua? ¿Se ha hecho un hábito o lo haces con un espíritu ofuscado, con enojo? Bueno, si a ti te cuesta despojarte de lo tuyo, renunciar a tus cosas, por servir por amor a tu cónyuge, quiere decir que no estás teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Evodia y Sinti, que sean de un mismo sentir. ¿Sabe lo que me gusta del capítulo 4? Que en ningún momento Pablo menciona cuál era el conflicto entre ellas dos. Vos podés leer todo el capítulo 10, 20 veces y no vas a encontrar el problema. Uno humanamente dice, ¿por qué peleaban? No sé, pero Pablo, vos debés saberlo porque eras el pastor de Filipos. No, no me interesa por qué peleaban. ¿Cómo no te interesa por qué peleaban? No, dice Pablo. La cuestión no es por qué pelean, la cuestión es si están teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque cuando vos tenés ese sentir, el conflicto sea grande o pequeño, redondo, cuadrado, negro, blanco, lo vas a solucionar. ¿Te acordás que cuando comenzamos toda esta serie hace meses atrás, yo la comencé con una frase que decía, el problema no es el problema? ¿Qué significaba esa frase? Que el punto de discusión, el tema o motivo del conflicto, que uno puede decir el dinero, las deudas, los hijos, mi suegra, el alquiler, el jefe, el carácter de él, el carácter de ella, la antigua novia, él, no, no, no. Ese no es el punto. No, pero pastor, ese es el problema. No, ese no es el problema. El problema no es el problema. El problema está más abajo. ¿Te acuerdas que empezamos así? Y Pablo no quiere perder tiempo porque sabía que estaba escribiendo una carta cortita de 4 capítulos y dice, yo no voy a andar gastando pólvora en solucionar el conflicto y decirle, bueno, verás, ¿qué va a hacer? Si tu esposa te dice de que le dejes gastar un poquito más, bueno, déjale gastar un poquito más. Bueno, mira, ¿qué va a hacer? Si el problema es que él llega un poquito más tarde, bueno, ¿qué va a hacer? Tenerle paciencia. No, no, no. Pablo dice, no voy a perder tiempo con eso, porque el problema no es que llega tarde o que gasta más o de qué color pintamos la pared, el problema está por debajo. Por eso enseguidita caímos en Santiago 4.1. ¿De dónde vienen los pleitos y las peleas en el matrimonio? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, Santiago, un capítulo excelso, magistral, casi digno de un psicólogo, el capítulo 4 de Santiago, dice, a ver, hay dos cosas que ignoramos. Primero, buscamos culpables afuera, ¿sí? Y segundo, ignoramos que tenemos un campo de batalla adentro. Entonces, Santiago va directo y Pablo acá en Filipenses también va directo. Dice, el problema, a mí no me importa, dice Pablo, por qué están peleando. Porque ese no es el problema. Yo sé por qué están peleando en realidad. Están peleando porque ya no tienen un sentir
como el sentir de Cristo Jesús. Y el sentir de Cristo Jesús fue darle prioridad al prójimo. Y yo te pregunto, ¿tu cónyuge es prioridad? Ayer en la reunión de varones, muchos de ustedes lamentablemente no estuvieron, mencionamos el pasaje de 1 Pedro capítulo 3 versículo 7, maridos, vivid con vuestras mujeres sabiamente, dando honor a la mujer. Y dando honor significa valorándola, honrándola, haciéndola sentir que es importante. Y lo mismo digo del caso de la mujer hacia el hombre. Mutuamente, cuando está el sentir que hubo en Cristo Jesús, es ese. Es estar dispuesto a despojarme, como leímos, ¿no? No estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. O sea, es el concepto más alto de la renuncia. No dice que Cristo despojó algo de sí, no. Dice que Él mismo se despojó. Él mismo, o sea, Él mismo, si bien murió en la cruz 33 años después de haber nacido en un pesebre en Belén, en un sentido Él ya había muerto antes. Aquí, cuando se despojó a sí mismo, Él dijo, yo muero a mí mismo por amor a la humanidad. Cuando vos te casaste con tu cónyuge, vos dijiste, yo muero a mí mismo, me despojo de mi propia vida por servir a la persona que está al lado mío. Y eso debe seguir siendo prioridad cada día de tu vida. Cuando ambos cónyuges tienen ese sentir, el conflicto no dura mucho. Llega, porque va a llegar. Cuando ambos cónyuges tienen el mismo sentir, el conflicto es una piedra más en el cimiento de ese edificio. No es una piedra en el camino, ni mucho menos una piedra que me sepulta, no, es un cimiento más. Pero ¿qué más le dice? Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. Mira, si no podés solo o sola, pedí ayuda, pedí ayuda. Para eso está la iglesia. Acá evidentemente Evodia y Sinti que no le encontraban la vuelta a la situación. ¿Y qué le dice Pablo a su compañero? Dice, ayudalas, porque solas no pueden. Y bueno, si no pones solo, tenés que pedir ayuda. Para eso son también estos espacios de diálogo. Y la iglesia pone a tu disposición herramientas. Muchas veces las herramientas son en forma de personas. Y esto es algo que lamentablemente muchas veces no lo tomamos en cuenta. Y claro, no queremos pedir ayuda, ¿sabes por qué? Principalmente, y porque por orgullo, ¿viste? No queremos que se entere. No queremos que se entere. No queremos que otros digan no, porque mirá, ¿qué van a decir? El qué dirán. Y así nuestro matrimonio se derrumba. O si hay alguno que tiene ministerios en la iglesia, o sus hijos tienen ministerio, no, porque no sea cosa que perdamos el ministerio. Todo eso te dice Satanás. Pero acá encontramos un pedido del apóstol Pablo que dice, mira, yo no puedo ayudarlas porque yo no estoy ahí, pero vos estás ahí, ayudalas. Pide ayuda, no luchen solos. ¿Qué más le va a decir? Versículo 4. Reenfoquen su fuente de gozo. Se los mencioné rapidito hace unos minutos. Regocijaos
en el Señor. Mira, tu fuente de gozo no es tu cónyuge. Tu fuente de gozo no son tus hijos, no es el trabajo, no es el ministerio. Tu fuente de gozo es Jesús. Regocijaos en el Señor. Por eso Pablo puede decir siempre, porque si no fuera en el Señor, no podría decir siempre. Pero cuando es en el Señor, sí. Ahora, claro, este regocijarse, que lo repite dos veces, porque después dice, otra vez os digo, regocijaos, no es estar a las carcajadas todo el día, no, no, no. Es una actitud de optimismo, es una paz, es una posición soberana por sobre el conflicto, que me hace respirar profundo y me hace pensar y me hace decir, bueno, ok, tranquila, tranquilo, yo sé lo que valgo para Dios. Como leímos recién, ¿no es cierto? Yo sé que tengo su consolación, su comunión, su afecto entrañable, su misericordia por mí. Eso no cambia. Vamos a seguir, vamos a esperar, vamos a orar, vamos a pedir consejo, vamos a pedir ayuda, vamos a confrontar, vamos a hablar maduramente, como estuvimos viendo en las otras clases. No nos vamos a alocar. Eso es un gozo continuo. Y luego va a decir en el versículo 5: vuestra gentileza sea conocida. Vamos a aplicar la versión conyugal. Vuestra gentileza sea conocida por tu cónyuge. Vuestra gentileza, vuestra amabilidad, vuestra gracia, vuestro buen trato. No dejes que las emociones controlen tu estado de ánimo. Para poder sacarle provecho a nuestras diferencias, para poder usar la piedra del conflicto como un cimiento y no como una sepultura o como un obstáculo, yo tengo que mantener una actitud gentil hacia mi cónyuge, aún en medio de la ofensa, aún en medio de la traición. No te olvides que yo varias veces te he dicho, la ofensa es un regalo que tú decides aceptar o rechazar. El Señor Jesucristo vivió de traición en traición, de ofensa en ofensa, de injusticia en injusticia. Pero Él mantenía una actitud gentil, mansa. Por eso Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y tomad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando yo tengo una actitud gentil, mansa, tranquila, humilde en el corazón, no caigo en el estrés que me provoca el conflicto. Descanso, venid a mí y descansad, pero aprendan de mí. Y después dice, versículo 6, por nada estéis afanosos, ansiosos, preocupados, más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. Claro, no podemos quitar una de las herramientas principales para la solución de un conflicto, que es la oración. Si vos querés atravesar un conflicto sin orar junto con tu cónyuge, es como querer realizar cualquier tarea sin la herramienta principal. ¿Sí? Y la herramienta principal es la oración. Por eso Pablo la menciona acá. Y no una oración a las perdidas. Dice, sean conocidas. La palabra conocidas ahí en el griego significa famosas. O sea, tenés que ser famoso ante Dios en el cielo por orar, principalmente cuando estás
con un conflicto en tu matrimonio. ¿Sabes por qué es tan importante la oración? Porque la oración es un punto de encuentro donde no te vas a pelear. Sería el colmo, ¿no es cierto?, de que en el medio de la oración, vamos a poner una escena típica de un matrimonio que está en conflicto, no se entienden, no se llevan. Entonces, ella dice, bueno, mi amor, a ver, bueno, mi amor no creo que le diga porque está enojada. Bueno, a ver, vamos a orar. Vamos, entonces, en el medio de la oración, ella empieza a atacarlo a él. Y dice, Señor, yo te pido por este hombre que está acá al lado mío, al cual no lo soporto más, yo no sé para qué me lo diste, es un bruto. Nadie puede orar así, ¿no es cierto? No, no podés orar así. Te va a costar, pero vas a tratar de decir palabras espirituales. Bueno, una de las principales ventajas de la oración es que es un punto de encuentro tranquilo. Y es un punto de comunión, de unión, porque mal o bien los dos van a orar por lo mismo. Lo peor que pueda pasar, la peor oración que puedan hacer, aunque no existe oración peor, la oración más corta, más seca puede ser, Señor, ayúdanos en medio de este conflicto. Amén. Bueno, pero por lo menos hablaron el mismo idioma, por lo menos tuvieron un punto en comunión. Entonces, la oración en muchos matrimonios afectados por el conflicto puede llegar a ser el único punto de comunión que tengan, pero por lo menos hay un punto y desde ahí se puede comenzar a construir. Oren, oren juntos. Se puede orar aún estando enojados. Quizás hay otras cosas en el matrimonio que no se pueden hacer enojados, pero orar se puede orar. Oren, dice, con acción de gracias. Y Pablo le está diciendo, Evodia, ¿hay algo bueno en Sintique por lo que tengas que agradecer? Sintique, ¿hay algo bueno, aunque sea 2, 3, 4 cosas buenas en Evodia que puedas dar gracias? Bueno, sí, Pablo, sí, hay cosas buenas. Bueno, agradece por eso. Ahora yo te pregunto, querida esposa, ¿hay algo bueno en tu esposo? No me digas que no. Y alguna vez me escucharon decirlo, ¿no? A veces llegan aquí a mi casa, a mi oficina, matrimonios peleados, ofendidos, heridos, casi hablando del divorcio. Entonces toca escucharlos, que vacíen todo el cargador de su ametralladora. Cuando ya no le quedan balas a ninguno de los dos, yo le digo, ok, ahora es mi turno. Fulanito o fulanita, ¿hay algo bueno en su esposo? Porque ya hace 20 minutos que me dijo todo lo malo. Ok, ya está. Ya la escuché, vació el cargador. ¿Algo bueno hay? No, sí, pastor, sí, sí, sí. A ver, ¿qué cosas buenas hay? A ver, bueno, ¿para qué? Es un buen padre. No le voy a negar, es un excelente padre. Si usted supiera el papá que mi esposo tuvo, fue terrible, pero él, con mis hijos, es en eso sí. Bien. ¿Algo más? A ver. Bueno, es muy proveedor, muy trabajador, muy proveedor. Él siempre se preocupó que tengamos lo necesario. Ok, ¿hay algo más? Bueno, vicios no tuvo. Nunca estuvo en droga, en alcohol, en cigarro. Y claro, y vos de repente empezás a escuchar una lista de cosas. Y lo mismo cuando le pregunto al hombre de la esposa. ¿Qué otros cónyuges no tienen? Pero no, el conflicto se puso acá y yo solamente veo lo malo. Y acá Pablo dice, agradezcan unas a otras. Eso va a hacer cambiar la actitud y les va a dar un corazón más pacífico. Cuando hagan esto, versículo 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, se solucionó el conflicto. Comenzó el capítulo con dos mujeres peleándose y termina este segmento hablando de la paz de Dios
que gobierna en los corazones. Así que, queridos matrimonios, quedémonos hoy con este concepto. El conflicto es como una piedra, pero según la actitud que tú tengas ante el conflicto, y esa actitud va a estar regulada por tus convicciones en Dios, puedes hacer que esa piedra sea un obstáculo en el camino, puedes hacer que esa piedra te sepulte junto con las otras piedras que tienes sobre tu cabeza, o puedes hacer que esa piedra forme parte del cimiento que siga construyendo un matrimonio cada vez más fuerte, más saludable y más feliz. Amén.